¿Cuál es el Vamos a tema? meternos en el tema que trajo Bueno, Matías. Encrucijada económica. Encrucijada económica. Bueno, se viene hablando mucho de economía, cada vez más creo que es el tema que copa No me fijé todo. cuánto está el dólar ahora, pero debería estar más de 1.300. 1.305 cerró ayer. Mira. Se fue a las nubes. Bueno, y en general no se habla de la economía como si fuese una ciencia exacta, y la verdad que no lo es, ¿no? Sino que forma parte de algo que vengo trabajando y pensando hace rato, que tiene que ver con las cajas negras, ¿no? Yo creo que ya lo hablamos en algún momento, esta idea de la caja negra, que son sistemas como la astrología, por ejemplo, o como la psicología, o hay diferentes, que vemos resultados, en este caso en la economía, recesión, inflación, crecimiento, burbujas, pero los mecanismos que los generan están cargados de supuestos invisibles, interpretaciones ideológicas y proyecciones inciertas, ¿no? Claro. No hay una sola forma de leer la economía, como no hay una sola forma, si querés, pensándolo desde donde lo trabajamos nosotros, que es la astrología y la perspectiva astrológica. No hay una forma de leer, así como no hay una forma de leer una interpretación astrológica, una carta natal. En la economía pasa lo mismo, ¿no? Tenés escuelas, disputas, marcos teóricos y una lucha simbólica por definir qué vale y qué no. Desde la perspectiva astrológica, pensando quizás otro enfoque y observando los ciclos de los simbolismos astrológicos que venimos hablando en cada columna, bueno, marcan, ¿no?, una línea de base, por decirlo de alguna manera, a partir de, trabajamos una línea de base, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como un simbolismo astrológico que recién empieza, 2025, pero que se va a mantener en los próximos años, ¿no? Estos simbolismos exigen rediseñar la identidad desde la acción y la ética, activan tensiones dentro del simbolismo astrológico propio de Argentina, que se da básicamente esta tensión entre un Estado protector y un proyecto individualista, ¿no? Que lo venimos viendo encarnado en el mileísmo, con todo su proyecto individualista. Estaba viendo cómo se da, y qué interesante cómo se manifiesta, ¿no? Como esta tensión. Estas semanas empezaron a aparecer bastantes videos en redes de de kiosqueros, gente que puso un comercio, una boutique, emprendedores, ¿no? De alguna manera como, que no venden nada, porque no hay plata, básicamente. La noticia la semana pasada era que disminuyó un 30% en los restaurantes la venta de menúes. Bueno. Que el menú, vos si tenés una casa de comida, viste que el menú es el diario y es el... Claro, el menú del día. Es con lo que vos obtenés en la diaria. Exacto, exacto. Y disminuyó un 30%. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se construye, si querés de alguna manera, discursivamente estas situaciones? Yo tengo la culpa porque no soy un buen emprendedor. La culpa es tuya. No, pero no, la misma gente, que incluso obvio, deben ser votantes de mi ley, ¿no? Es como esto, esta idea del proyecto individual es mi proyecto, yo soy responsable de no vender nada, cuando en realidad, una cordobesa mostraba que en la avenida principal, una de las avenidas principales, Alvear, creo, en Córdoba, no había gente en la calle, no, ni siquiera paseando. Los números, no sé si ya salieron los números en Salta de lo que fueron las 2 semanas de vacaciones. No todavía, pero... No todavía, porque tiró bocado al aire. Y sigue tirando bocado al aire. Tiró bocado al aire toda la temporada. Bueno, esta tensión está ahí, o sea, es visible, ¿no? Entre esta idea es, no es mi culpa, no es la culpa de un gobierno, de un Estado. Pero podemos ir a Disney sin visa. Todavía no. Vamos a poder ir a Disney sin visa, chicos. El año que viene tal vez. Otro de los simbolismos astrológicos nos está haciendo pensar en esto de cómo se reestructuran las bases colectivas, ¿no? Que es lo que estamos viendo también, la red de producción, la gobernanza de ese sistema económico, la moneda, la introducción de tecnología. ¿Cómo puede esto significar la muerte del peso, la reconfiguración bancaria, un colapso o una reinvención del modelo, ¿no? Esto hay un a largo proyecto plazo. presentado por López Murphy. ¿Qué dice? Que una nueva moneda. El Argentinum, si no me equivoco. El Argentinum. Sí. López Murphy presentó un proyecto para sacarle 2 ceros a nuestra moneda. Volvemos al 91. Sí. Volvemos al 91. El Argentinum. A la mierda, claro. Y por otro lado tenemos otro simbolismo astrológico que habíamos hablado, que tiene que ver con, que activa todo donde está quizás como el sol, lo representativo de Argentina, que tiene que ver, ¿no? Cómo empieza a emerger de alguna manera
la mirada de la protección social, la vuelta a la mirada de la inversión del desarrollo humano y esta situación con el federalismo, ¿no? Argentina, si hacemos como un diagnóstico retomando diversas fuentes periodísticas y de informes económicos, bueno, estamos en un momento de contracción económica deliberada, o sea que fue decidida. Sí. El gobierno libertario aplica un plan de ajuste centrado en el superávit fiscal, la baja de la emisión, la licuación de ingresos y la reducción del Estado, ¿no? Esta estrategia, si bien genera ciertos logros contables, baja la inflación núcleo, hay hasta cierto punto alguna manera de acumulación de reservas que se van cada vez que ingresan dólares del FMI, pero con un costo social y productivo muy alto, ¿no? La caída del consumo, recesión profunda, pérdida... Vos sos Joseph Stiglitz el que está hablando. Porque pérdida de poder adquisitivo, crisis de sectores medio pymes. Nada, es todo lo que vemos a diario, o sea, no es nada nuevo, ¿no? Solamente te lo ya lo compacto. vivimos además, tampoco es que... La economía informal crece, las provincias se endeudan o ajustan y la conflictividad social se intensifica, ¿no? La salida del cepo sigue postergada y hay fatiga política. El clima general es incertidumbre, agotamiento, tensión territorial y simbólica, que lo venimos viendo de cómo se viene expresando de alguna manera en el sistema democrático, en el absolutismo o la baja participación en los procesos electorales, claro, ¿no? Sí. Bueno, desde que empezaron todos estos simbolismos astrológicos a hacerse más fuerte, Plutón en Acuario, Saturno y Neptuno pasando en Piscis, nada, código astrológico, Sí. lo que venimos viendo esto desde el año pasado es que hay situaciones críticas con el sistema monetario y el aparato estatal, resurge el debate sobre la convertibilidad, ¿no? El claro ejemplo del proyecto de López Murphy. La dolarización o incluso la desaparición del peso, que esto que estás contando vos, bueno, ahí vemos cómo aparece este simbolismo astrológico en una situación concreta. Y al mismo tiempo, ¿no? Esta disputa del poder institucional, económico y simbólico de Argentina, ¿no? Sobre todo en esta idea de quién tiene la culpa de que te vaya mal o seamos cada vez más pobres, ¿no? Un gobierno o vos que sos un boludo que no sabés cómo pautar ¿Cómo administrar tu plata? la publicidad en Instagram, En redes sociales, Facebook, sí. para que te crezca el negocio. Sí. Bueno, al mismo tiempo empezamos a ver, y esto también lo hablábamos con el ejemplo de, que me parece muy interesante, empezar a darle más bola a Grabois y a esta mirada del colectivismo, porque una de las oportunidades que presenta este simbolismo astrológico para salir de esta encerrona, porque algo que no va a pasar es que vamos a volver a una situación anterior. Toda esta situación de crisis y este diagnóstico económico nos lleva a otra cosa. No vamos a volver, algo pasado. Ok. Si querés algo pasado, puede ser volver a una situación de explosión social, de crisis, o sea, volver a esa rueda, pero que cada vez va a generar, ¿no? Como estas más situaciones de desigualdad, ricos más ricos, pobres más pobres, nosotros cayendo, ¿no? No poder acceder ni a nada, el viaje a Disney, ese que querés hacer, olvidate. Ni a la casa propia. Ni a la casa propia. ¿Qué es lo interesante de, si vos te pones a ver qué dice el panorama económico actual, ¿no? El mercado. El mercado. ¿no? Lo que dice el mercado, por ejemplo, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico habla de un crecimiento del 5,2 del PBI para 2025, ¿no? Todo código, así como yo te hablase de Saturno, Plutón, qué sé yo. Bueno, esta gente te habla en esos códigos en los que si vos no entendés o no te lo explican, ¿no? Es como, bueno, sí, aumenta el 5, ¿qué quiere decir eso, no? Por ejemplo, Moody's, si yo por ejemplo te digo Moody's, que es una calificadora de riesgo crediticia, sacó, ¿no? O como mejoró la perspectiva de inversión de Argentina, te diría. Pero cuando vos desmenuzás esa información y te vas a ver cuáles son las categorías, lo que hizo Moody's fue que elevó, por ejemplo, la calificación de emisor en moneda extranjera y local a largo plazo al gobierno de Argentina de la categoría K1 a CCA3, subiendo 2 niveles, pero que sin embargo sigue siendo riesgosa, un llamado territorio basura o grado de no inversor. Entonces no van a venir las inversiones extranjeras por más que a vos te salga Majul diciéndote que Moody's mejoró la calificación de riesgo. Aunque la inflación se ha reducido fuertemente, entre comillas, en lo que mide el INDEC. Hay que ver Julio. La recuperación económica se ralentiza por salarios reales débiles, alto desempleo, que ya está cercano al 8%, déficit en la cuenta corriente,
corriente y riesgos políticos antes de las elecciones legislativas. Esto plantea, por ejemplo, el Financial Times, ¿no? El Financial Times habla de riesgo político. Ujú. Mientras sectores como la intermediación financiera vuelan con alzas al 25% anual, el carry trade, exacto. ¿no? O sea, yo soy un emprendedor financiero, me llevo el 25% anual. Bien. Otros, que quizás sean como los más productivos, como la luz, la generación de energía, ¿no? Luz, gas, electricidad, se hundieron un 9% respecto a 12 meses antes. O sea que, nada, los festejos que hay por vaca muerta, porque exportamos, ¿no? O sea, por la minería, bueno, en realidad no estaría pasando lo que se dice que está pasando. Exacto. Por ejemplo, el ajuste nacional para las provincias perdieron 4,2 billones en 2024. Salta buscaría recuperar 4.000 millones mensuales con este proyecto que presentaron con los gobernadores, Sí. ¿no? Para reacomodar de alguna manera ese sistema Dame la plata de los coparticipación. ATM. Según el Latin Focus Consensus Forecast, que te hacen proyecciones a futuro, por eso también digo como la economía como caja negra, o sea, como se toman, como tomás para hacer Por proyecciones eso no es una... simbólicas, Sí, que exacto. después vemos qué es lo que pasa realmente. Se proyecta un dólar mayorista para fines del 2025 en 1.356, mientras que el dólar blue alcanzaría los 1.381 para 2026. Ayer llegó a 1.305, Sí. ¿no? Sí, y lo que se tenía que liquidar del campo, la mayor parte de eso se liquidó y la que no, queda como ganancia. Que en realidad no es ganancia, achicar la pérdida. Entonces no es que va a venir mucho más dólares como para bajar esa presión. Con lo cual, acercándonos más a la fecha de la elección en Buenos Aires, que es septiembre, Sí. se va a agudizar el problema, porque así funciona el mercado. De repente le da vértigo. Le da vértigo en la cola al De hecho, mercado y los empresarios, se va. los empresarios dijeron, no tenemos claro cuál es el futuro del plan económico. Ya levantaron la Exactamente. bandera. Ya está, entonces están dadas todas las condiciones para que bueno, supere ese número que están marcando. Pucha, ¿qué pasó con el presidente que era especialista en crecimiento con o sin dinero? Bueno, el presidente acaba de acusar a los bancos, Exacto. como el Banco Macro, Ay, Dios. de fomentar una corrida bancaria. La culpa la Tras tiene otro siempre. Otra vez, movilizar, Brito, qué movilizar bárbaro. liquidez de los LEFI. Bueno, Futuro gobernador. hubo ahí todo un armado y desarmado de bonos, tasas. Exacto. Eh, Y hoy es el día. que Claro, hoy tiene que salir a comprar esas deudas. Hay que ver, che, ¿renovamos los papelitos o me da la plata? Hoy es el día, hoy finaliza julio, otra vez se presenta ese vencimiento. No, mañana finaliza. Bueno, pero Claro. en el banco este bueno, 30, y en ya de realidad. los últimos 2.000 millones que le dio el FMI, ya casi el 11% de eso desapareció. Chao. Estos, si vos también te vas sector por sector y analizando, y yo por ejemplo me preguntaba, bueno, ¿qué hay de análisis económico en Salta? ¿Qué sabemos de la situación económica en Salta? Muy poco. ¿Alguien está hablando de la situación económica en Salta? No. No, si le preguntamos Bueno. al ministro de Economía, estamos en Dinamarca, ¿eh? Mira, es muy Sí, fácil. claro, es muy Hoy bueno. existe la inteligencia artificial y podemos armar tranquilamente un informe, si querés, con Géminis de Google, y te digo el escenario más pesimista. ¡Qué buchón! ¡Gemini, qué buchón! Ay. Con lo que nos costó a nosotros usarnos los giles. Mira, te voy directamente a muy la largo tu conclusión. informe que te generó El Gemini. futuro económico de Salta de 2025 y más allá dependerá críticamente de la estabilidad macroeconómica nacional, la capacidad de la provincia para atraer y retener inversiones en sectores claves como la minería. Ah. Y acaba de pasar algo Sí, eso te iba a interesante decir. con ese proyecto, ¿no? Sí, Y que no la habilitaron allá. que no le habilitó a Estados Unidos. Claro. ¿No? Sí. Habilitaron O sea, en San Juan y acá no. Pero porque la empresa de acá Porque era la- China y no yankee Claro. o de otro o Claro, porque es occidental. Sí, lo publicó Toto Caputo hace Exacto, unos días. Bueno, pero ahí cómo juega políticamente. Ah, bueno, y ahí tenés el embajador Bueno. diciendo de que va a recorrer provincia por provincia, diciendo que acá están los chinos. Te preocupes, si va a poder ir al mundial el Otro- año que viene, no te van a pedir un solo pelpa, hermano. Bueno, Si eso es lo que importa. otro ítem es la resiliencia de su sector turístico y agroindustrial. ¿Cuál es la situación actual del sector agroindustrial en resiliencia. Salta y del sector turístico, no? La efectiva implementación de políticas que fomenten el empleo formal y el desarrollo de las pymes. No sé cuáles son los números. Bueno, en el informe lo tengo, pero es muy largo. Sí, pero está bien. El sí. escenario pesimista, aunque extremo, no es improbable en un contexto de incertidumbre económica y política y resalta la necesidad de una gestión proactiva y un enfoque en la diversificación productiva para mitigar riesgos. Bueno, otra parte de los informes que me parece interesante y a lo que también abre como preguntas
es qué pasa con el sector de la economía de la información y toda la parte del desarrollo de economía del conocimiento. Claro. Bueno, escucha esta parte. Argentina no enfrenta solo una crisis económica. Volviendo más a lo nacional, ¿no? Pero Sí. digo, abro como la pregunta porque... Está muy bien la pregunta. Nada, pensando en esto, o sea, como que... y vuelvo, ¿no? Apelo medios, periodistas, o qué pasa con lo económico en Salta. Porque hablamos mucho de lo político, las peleitas... Es un buen punto. ¿Qué pasa con lo económico en Salta? Pablo López diciendo chupame el pito por teléfono y en todos lados, pero no estamos hablando de la situación económica y cuál es como la proyección a futuro, más como ¿no? el mito de la minería nos va a salvar a todos. Bueno, algo interesante que pasaba en la carta que veíamos de la Revolución Solar de Argentina es que se daba un aspecto que marca una ruptura simbólica, esto con el peso tradicional, y el valor se redefine en comunidad, ¿no? También aparece la mirada de la solidaridad y la tecnología. El modelo centrado en renta y dólar se desmorona, o sea, eso ya está ahí predicho en este aspecto. Mientras surgen dinámicas alternativas, o sea, lo vamos a empezar a ver ahora y me parece que como estamos centrados también prácticamente en lo que aparece en los medios, en los recortes y en nuestro propio algoritmo, no estamos viendo a ver si hay, por ejemplo, iniciativas, expertos, sobre todo deben ser pendejitos jóvenes, en criptomonedas. ¿Hay alguna iniciativa generada, por ejemplo, en vez de hacer el trueque básico que se hacía? ¿Se está pensando en algún desarrollo con valor electrónico que te permita generar otro tipo de intercambio económico? No vi nada, a mí mi algoritmo no me lo mostró, no sé, no chupé, ¿Hay nadie me lo dijo. cooperativas o hay iniciativas de cooperativas, por ejemplo, en el sector energético, como en una época había quizás en Córdoba, ¿no? Es cierto. Vi un par de emprendimientos sobre trueque digital, ¿no? ¿Cuáles Sí. son las redes de producción y consumo circulares? Sí. O sea, este aspecto que te habla de que cae todo un modelo al que estábamos acostumbrados y al que no vamos a volver, Sí. la respuesta viene de estas otras miradas, otras iniciativas que tienen que ver con lo digital, lo cooperativo, lo colaborativo y lo comunitario, ¿no? Porque uno Sí. piensa lo comunitario, lo colaborativo, vamos a trabajar, no sé, con pobreza y hacer, no sé, artesanías Sí. y manualidades para... No. De hecho, la fundación. tecnología siempre funcionó de esa manera. Siempre estuvo la mirada capitalista, que podría ser Microsoft, y siempre estuvo la mirada más comunitaria de desarrollo social, como puede ser Linux, en donde todos los software eran Claro. abiertos y vos podías modificarlo. Pero bueno, en ese momento Y el otro te pedía comprar la patente. no había un acceso tan generalizado No. a herramientas como hoy la inteligencia artificial de uso gratuito, desarrollos o no sé, el acceso Uso a gratuito internet. entre comillas, ¿no? Porque vos, No, pero hay a cambio te piden iniciativas. tus datos. Bueno, está bien, te Sí. piden los datos, manejarán los datos. Todavía y- no somos conscientes de lo barato que estamos dando nuestros datos. Qué barato que Pero somos. si esa herramienta Esa va me a ser, sirve para esa trabajar va a ser en una de las algo. discusiones, me parece. Sí, pero yo creo que ya estamos todos como... Ya estamos recontra todo adentro. El tema es trabajar la conciencia con respecto, porque esos datos lo usan para venderte algo. Acaba de decir una palabra clave, la conciencia. ¿Qué otra cosa es la inteligencia artificial sino el espejo de la conciencia humana? No sé, yo pongo en duda. Las provincias, bueno, se van a reconfigurar ante la reducción de estos recursos de Estado, algo que también Claro. hablábamos en esa columna sobre la rebelión de los gobernadores, esta reconfiguración política y territorial que se va a dar por una reverberación de hace 150 años, cuando se conformaba el Estado Nacional mitrista, con la traición de Urquiza, con todas las guerras de los caudillos unitarios y federales. Y en ese vacío, estaría bien que emerjan proyectos horizontales y colaborativos Totalmente. en los territorios provinciales como respuesta de alguna manera a esta emergencia Totalmente. sistémica. Si querés como de forma predictiva hay que tener como muy presente la mirada de qué va a pasar en septiembre y octubre, más allá de las elecciones, porque el simbolismo del planeta Marte, que tiene que ver con la violencia, la Exacerbación. furia, la exacerbación de situaciones vinculadas a reacciones violentas, Sí. va a cruzar lo que se llama el ascendente de Argentina, o sea que va a haber o hay expectativas de estallidos sociales, manifestaciones y polarización violenta, ¿no? ¿Qué escenarios podemos plantear, si se quiere, pensando en los próximos 6 meses, si reconfiguramos y hacemos como un mix de los simbolismos astrológicos? Con esto de utilizar las perspectivas astrológicas como herramienta para pensar escenarios y horizontes y visiones del futuro. Claramente estamos en el inicio de un nuevo ciclo institucional, pero sin brújula clara.
Hay una esperanza que uno lo empieza a ver de alguna manera para el pueblo si se activa una política de protección social integral. Dudo que eso haga este gobierno mileísta, aunque se haber alguna se puede hablar de reacción. una transición discursiva. O sea, el gobierno necesita cambiar y modificar su discurso Sí. incluyendo como toda esta mirada, si querés, canceriana de Sí. la protección. Solo discursiva, pero si vos te ponés a pensar, no sacaron los planes. De hecho, No, lo aumentaron y es no. lo que más aumentó en el último tiempo. Entonces hay una Bueno. parte muy importante de la sociedad que está contenida en esa protección social. Ahora, ¿qué hacemos el resto? Las estructuras del Estado obviamente se van a transformar. Lo ideal sería que, bueno, empecemos a pensar, si querés ya desde lo político, cómo se pueden transformar desde las bases, porque se están hundiendo y no van a volver a estar como estaban. Y nada, esto, aprovechar como este simbolismo astrológico de Urano en Géminis, que nos permita tener como realmente una revolución mental de conciencia, educativa y cultural, donde haya de alguna manera un recambio de miradas de qué hacemos con lo sistemático. O sea, no solamente volver a la mirada del Estado protector, ni tampoco a esta idea De sálvese quien pueda, sí. filofascista de la meritocracia, del sálvese quien pueda. Ahora, para estos 6 meses, uno de los escenarios podría ser escenario de endurecimiento. Esto sería de entre agosto 2025 y enero 2026. Correcto. ¡Wow! El gobierno profundiza el ajuste y posterga la salida del cepo total. El dólar financiero sube, hay tensión cambiaria, resurge el conflicto con provincias, sindicatos, universidades y sectores sociales. Se activan choques políticos, posibles crisis de gabinete. Y en octubre, las elecciones marcan un clima nacional complejo, ¿no? Sí. El horizonte es recesión prolongada, creciente tensión social y aislamiento político del gobierno. Escenario 2, esto que te decía de la transición discursiva. El gobierno sostiene el ajuste, pero modera el discurso y negocia con algunos sectores del establishment. Ya vimos cómo empezó a negociar con el campo, ¿no? En la sociedad rural. Bueno, va a haber un favorecimiento de esta narrativa reparadora, especialmente para diciembre, en esta idea de qué pasa con el cuidado o de los sectores descuidados, los jubilados, los enfermos de enfermedades que necesitan medicaciones caras, los discapacitados, las universidades, bueno. Esto puede generar que se empiece a visibilizar una oposición emergente aún sin unidad clara. O sea, la oposición va a seguir fragmentada. O sea, no hay posibilidades de unidad o lo que sea, porque están ahí discutiendo sus cargos como su supervivencia y no realmente un proyecto. Sí, a nivel nacional Grabois ya dijo de que va a ir solo. Por eso para mí es interesante, no Grabois en sí, sino la construcción discursiva que hace. Lo mismo que con este que ganó en Santa Fe, en Rosario, Juan Monteverde, que viene con una trayectoria también, esta mirada colectivista, que por Más humanista. Utilizan la palabra humanista colectivista, que más allá de que esté de moda lo libertario fascista, anticolectivismo, como se plantean ellos, hay una oportunidad con los aspectos astrológicos de que esto realmente recale y bueno, se genere algo interesante. Está la oportunidad para hacerlo. Y en este escenario, el statu quo sigue inestable, hay una disputa de estos sentidos y habría un reacomodamiento político. Y un tercer escenario, que puede ser la de reorganización federal. Las provincias toman más protagonismo ante la retirada del Estado Nacional, se estimulan proyectos regionales, cooperativos con impacto social, posibles coaliciones de gobernadores y movimientos territoriales de base, se empieza a esbozar un modelo alternativo post-libertario, federal, productivo, social, y acá, bueno, si viene una fragmentación institucional, hay semillas de reinvención y una economía mixta emergente. Los próximos 6 meses serán claves para abrir nuevas narrativas, alianzas y horizontes. Esos son los 3 escenarios que podemos plantear de acá a 6 meses. Ninguno es como, wow, qué felicidad que nos da todo, sino que acá tiene que ver con cómo trabajamos, que para mí tiene que ver con esto, con empezar a incorporar la mirada colaborativa de una manera innovadora y novedosa, porque vamos camino a caer, ¿no? A hundirnos en algo que ya vivimos, ¿no? Que es a donde nos lleva la situación económica que hoy estamos. O sea, no. Para el mercado hay miradas favorables. Para lo social. No, claro. Si no hay una intervención real de nosotros como sujeto activo. Por eso para mí lo interesante de pensar en términos de
la perspectiva astrológica para pensar los escenarios es pensar la astrología desde lo político. Sí, O sea, como una sí, sí, decisión política, o sea, no es la predicción por la predicción sí. misma y decirte que todo va a estar mal, sino ver las ventanas de oportunidad sí, sí, claro. vinculado a elementos conceptuales que te plantean cada una de las alineaciones, tránsitos, aspectos, todo el simbolismo astrológico, que no es solamente la predicción del colapso inminente, sino decir, bueno, ¿cómo puedo generar respuestas o iniciativas y cuáles son las oportunidades que aparecen para trabajarlo de otra manera? Porque está, si querés te lo digo esotéricamente, la energía disponible para ir en ese camino. Total.